intuitivo, mientras que la inteligencia artificial necesita grandes volúmenes de datos para hacer lo mismo. Para aclarar de mejor forma el ejemplo, un médico con ver al paciente, escuchar al paciente, hacerle unas preguntas, ya puede intuir en lo que es el paciente, cuál es el cuadro clínico del paciente, o qué es lo que presenta el paciente, o cuál es la enfermedad que le aqueja, ¿no es cierto?, la patología. Eso basado en su experiencia y lo hace tan rápido, a diferencia de la inteligencia artificial que necesita grandes volúmenes de datos. Siempre van a darse en cuenta que la inteligencia artificial trabaja con una gran cantidad de datos. Hasta aquí hemos visto una comparativa. La presentación de esta noche está en términos sencillos, no términos técnicos para poder entender de mejor forma. Ahora vamos a ver los tipos de inteligencia artificial. Tenemos una clasificación según su capacidad y eso es lo que está en boga. Tenemos una inteligencia artificial débil, estrecha o débil, que se limita a hacer ciertas tareas o es como que simplemente sirve para una cosa, ¿sí? A diferencia de la inteligencia artificial generativa o fuerte, que ya puede hacer múltiples tareas, ¿sí? Y ahora ha aparecido un nuevo concepto que es la super inteligencia artificial, que según los teóricos, esta inteligencia artificial va a superar a la inteligencia, a la inteligencia fuerte y va a superar también al procesamiento de lo que el ser humano hace, ¿sí? En todos los ámbitos. Aquí tenemos un ejemplo, DeepMind, que es una aplicación creada por Google. Es de tipo débil. Está encaminada para detectar retinopatía diabética y glaucoma. Hace un escaneo de retina, pero no puede tratar otras patologías, es decir, solo se limita a realizar estas tareas. Sí. Ahora veamos una clasificación según el enfoque tecnológico. Aquí sí vamos a ver un poco más de términos técnicos. Sin embargo, estos términos técnicos se ha tratado de generalizar para poder entender de mejor forma qué es la inteligencia artificial. Y yo dije anteriormente, no es simplemente utilizar ChatGPT porque eso nos han vendido, ¿no es cierto? Esa es la idea que nos han vendido al momento, que pensamos que la inteligencia artificial es utilizar ChatGPT. No, la inteligencia artificial va más allá de todo eso, ¿sí? Al final de esta presentación veremos algunos artículos que son trabajos de investigación científica. Entonces, en esta clasificación, según el enfoque tecnológico, tenemos Machine Learning, Deep Learning, interpretación del lenguaje natural o procesamiento del lenguaje natural, y tenemos ahora Computer Vision. Machine Learning y Deep Learning, etcétera, son algoritmos matemáticos, ¿sí? Que ya están establecidos. Ahí ya la investigación está realizada porque el programa más sencillo, tenemos Python. Usted puede tener una gran cantidad de datos y simplemente llamar al algoritmo y probar qué es lo que puede hacer con esos datos, ¿sí? Esta es la clasificación según un enfoque tecnológico. Ahora, vamos a ver algo más. Un ejemplo es IBM Watson. Sí, de hecho hay IBM Watson encaminado a la interpretación o análisis netamente de varios tipos de cáncer. Sí, este es un proyecto que comenzó en realidad desde el 2012. Sí, es liderado por esta empresa IBM. Utiliza Machine Learning para analizar historiales médicos y sugiere posibles diagnósticos basados en patrones previos. Pero, ¿cómo hicieron Watson? Primero hicieron una clasificación de los países en función de las fortalezas que tienen en el ámbito médico. Ejemplo, Perú es bueno para el diagnóstico, pues vamos, abramos un portal o una línea directa a Perú que retroalimente la base de datos de Watson. Estados Unidos o tiene sus fortalezas en cuanto a tratamiento, pues vamos, o a tecnología, y así. Como estoy dando un ejemplo, que obviamente esa no es la clasificación, ellos hicieron una clasificación minuciosa a través de estudios previos. Entonces, ellos analizaron las fortalezas de cada uno de los países y llenaron esta base de datos. A más de eso, también Watson analiza la información de Internet, pero de bases de datos. Recordemos, una característica muy importante de la investigación científica es la medicina basada en evidencia, en la cual
los médicos pueden tomar decisiones en función de un metaanálisis, ¿no es cierto? O en función de una revisión sistemática de literatura, porque si llamamos a una pirámide de la validez que tiene la evidencia científica, los ensayos clínicos, al igual que las revisiones sistemáticas y al igual que los metaanálisis, están en la cúspide, porque son estudios rigurosos. Entonces, en ese sentido, Watson toma esta información y trata de dar un diagnóstico preciso. Sí, eso es lo que hace Watson. Pero toda la codificación, todo el algoritmo detrás de Watson, todos los algoritmos detrás de Watson no están disponibles porque IBM sin duda lo hace, no lo hace de forma gratuita, sino tiene intereses económicos a futuro. ¿Sí? Ahora nos vamos a tipos de aprendizaje. Sí, la inteligencia artificial tiene tipos de aprendizaje. Tenemos un aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo. Es así como aprende la inteligencia artificial. Un aprendizaje supervisado es con etiquetas, ¿sí? Antes de dar el ejemplo que tenemos ahí, vamos a hacer un ejemplo más sencillo. Lo que siempre aparece en Internet, cómo trabaja o cómo es un aprendizaje supervisado por medio de etiquetas. Usted tiene que enseñarle a la inteligencia artificial etiquetas, tiene que enseñarle, ejemplo, que usted va a ingresar peras, que va a ingresar manzanas y otra fruta. Entonces, la inteligencia artificial va a hacer una comparativa. Necesita primero un dato de entrada, lo que acabamos de manifestar. Y va a ser luego el procesamiento. Si usted le pone una pera, va a ser una comparativa. Dice, ah, no, esto se parece pues a la pera. Ya listo, el resultado espera. Entonces, reconoce de esa forma. En ese sentido, aquí tenemos ya un ejemplo médico, ¿no? Clasificación de imágenes. Dice un modelo de detección de cáncer de piel, ¿no es cierto? Con redes neuronales. Aprende por medio del etiquetado de imágenes porque va a predecir si una lesión es cancerígena o no, facilitando el diagnóstico temprano. Es decir, usted va a ingresar una imagen, ¿no es cierto?, de que posible cáncer de piel y la inteligencia artificial va en su base de datos a hacer una comparativa con las etiquetas y nos va a dar un resultado. ¿Sí? En este caso, aquí tenemos grandes volúmenes de datos. Para hacer un tipo de aprendizaje supervisado, hay que entender lo siguiente. Cualquiera de estos tipos de aprendizajes que ustedes quieran utilizar es en función de lo que usted quiera hacer y la cantidad de datos que tenga. Para hacer un aprendizaje supervisado, la cantidad de datos debe ser bastante amplia. La base de datos, es decir, debe ser bastante extensa porque va a clasificar, después va a probar la salida de datos y va a tener un resultado. A diferencia del algoritmo o el tipo de aprendizaje no supervisado. Aquí el sistema o la inteligencia artificial va a aprender sin etiquetas. ¿Qué es lo que hace aquí? Si no hay etiquetas, va a buscar patrones comunes en los datos que usted presente. ¿Sí? Entonces, aquí hay un ejemplo, utiliza clustering para la detección de patrones de imágenes médicas. Aquí ya las imágenes están sin etiquetas y el algoritmo va a agrupar las lesiones cutáneas, ¿no es cierto?, según las similitudes y vamos a tener un resultado. Aquí utilizan normalmente cuando la cantidad de datos no es tan grande, es decir, tenemos un dataset pequeño, ingresa al algoritmo y al final nos va a dar un resultado. Si yo pregunto cuál de los dos es más efectivo, pues ya ustedes analizarán que es en función de sus datos, ¿no es cierto? Quizás acá porque ya tenemos una entrada previa, un procesamiento y una salida, mientras que acá no conocemos la entrada. Y aquí, si es que ustedes quieren hacer un estudio, ¿sí? Porque en cierta forma ya nos vamos sacando de la cabeza que la inteligencia artificial es solo ChatGPT, ¿no es cierto? Si usted tiene información, tiene imágenes médicas, tiene historiales clínicos, tiene datos sobre diagnóstico, etcétera. Entonces, si tiene muchos datos y quiere usted por medio de una entrada hacer un procesamiento, una salida que sea más efectiva, pues utilizará un tipo de aprendizaje supervisado. Pero si es que usted no tiene una gran cantidad de datos y a su vez no tiene las entradas, pues va a utilizar un no supervisado. Después tenemos por refuerzo. Aquí sí aprende por prueba y error. Sí, normalmente se utiliza en los juegos y la robótica. Aquí es un proceso
completo. Aquí no simplemente vamos a tener una entrada, un procesamiento y una salida, sino aquí sí vamos a tener un bucle completo, es decir, va a haber un feedback, una retroalimentación. Normalmente se conoce como agentes de inteligencia artificial. Aprenden y se van ajustando, ¿no es cierto? Sí, por eso dice un agente de inteligencia artificial aprende a ajustar la dosis y dirección de la radiación, ¿no es cierto? Probando diferentes estrategias en un entorno simulado. Cabe destacar que muchas de las soluciones o muchos de los estudios no se ha aplicado todavía con humanos. Normalmente ustedes pueden observar que aquí hay la combinación de áreas del conocimiento, ¿no es cierto? Obviamente liderada por la área médica. Algo muy importante, la investigación en ciencias de la salud es bastante avanzada, como yo suelo decir a mis estudiantes. Si nosotros vemos las revistas que están en el ranking como las top 10 con el mayor número de citas, son revistas médicas, ¿no es cierto? En ese sentido, también la inteligencia artificial ha revolucionado en la medicina. Sí, si vemos quizás otras áreas están intentando investigar, están tratando de incorporar la inteligencia artificial, pero en la medicina ya es bastante avanzado. Existe ya los ejemplos que estamos dando ya existen, no están probados al 100% o ya en producción. Sí, lo que normalmente se hace, y vamos a ver más adelante, se prueba solo con modelos matemáticos. Algunos algoritmos, como dije anteriormente, todo se centra en modelos matemáticos. Al hablar de un algoritmo es un conjunto de pasos, ¿no? Estos pasos netamente responden a la matemática como tal. Aquí tenemos un ejemplo de redes neuronales artificiales. Lo que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Tenemos un conjunto de neuronas en nuestro cerebro. Asimismo, se puede imitar todas esas funciones, ¿sí? Pero de forma matemática. Por eso dice modelos inspirados en el cerebro humano, útiles para la detección de enfermedades e imágenes médicas. Ejemplo, un sistema de inteligencia artificial en la dermatología para identificar melanomas en imágenes de la piel. Entonces, vean, como ya vimos anteriormente, ¿no? Eh, eh, Tenemos redes neuronales y hay un montón, una subclasificación también de redes neuronales artificiales. Sí, y estas técnicas o estos algoritmos son bastante utilizados en la matemática, en la medicina, perdón. Tenemos algoritmos de árboles de decisiones o random forest. Estos modelos analizan múltiples variables para realizar predicciones médicas. Ejemplo, dice predicción de riesgo cardiovascular basándose en la edad, presión arterial y colesterol. Entonces, estos algoritmos, en cierta forma, también cuando no tengo unos datos claros, yo puedo tener una información y voy sacando las variables más categóricas del conjunto de datos que tengo. Sí, y el algoritmo va a procesar esa información de forma automática y al final lo que me va a hacer es una predicción. Y les cuento un trabajo que me acuerdo que utilizaba Random Forest. Alguien hizo un estudio que podía predecir infartos súbitos, en cierta forma, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Cuando ustedes hacen un electrocardiograma, hay unas ondas, ¿no es cierto? Entonces, lo que hizo fue coger el valor de estas ondas y si había una variación por medio de un cálculo matemático desarrollando una ecuación, el algoritmo interpretaba si una persona iba a sufrir. Obviamente no es que el algoritmo va a predecir antes de que pase quizás un año, un mes, no, pero sí posiblemente una semana, porque hay algunas variables que el algoritmo va a interpretar y al final me va a dar un resultado de que sí va o no a padecer un infarto súbito. Entonces, por eso el ejemplo también hace la predicción de riesgo cardiovascular. Vean, y tenemos las variables como edad, tenemos presión arterial, colesterol y muchas variables más, ¿no es cierto? Otro algoritmo también muy interesante dentro de todo esto son los modelos de procesamiento del lenguaje natural. Y aquí está la aplicación que tanto utilizamos, ¿no? El ChatGPT, en cierta forma, más de Machine Learning, porque es una combinación de algoritmos, utiliza interpretación del lenguaje natural. Lo que usted le escribe en el prompt, interpreta. Ese es lenguaje natural, o como nosotros nos comunicamos. Múltiples páginas ya aplican inteligencia artificial, los famosos chatbots, ¿cierto?
que usted es como si estuviera conversando con un agente, con una persona detrás detrás de ese chat, como si estuviera en una computadora contestándole sus preguntas, pero en realidad es la inteligencia artificial que está interpretando lo que usted le escribe y le da una respuesta. Asimismo, un ejemplo dentro de investigación, se desarrolló un chatbot para detectar pedófilos. Este chatbot simulaba ser un niño, ¿sí? Entonces, se compartía en varias redes sociales con el fin de atrapar a un pedófilo. Entonces, tenía programado el lenguaje natural de que normalmente un niño utiliza o las respuestas que un niño puede utilizar por medio de la inteligencia artificial. Perdón. Entonces, lo que hacía es conversar con este pedófilo, posible pedófilo, y al final tenía un resultado que el riesgo de este pedófilo, ¿no es cierto? Entonces podía ser atrapado, podía ser detectado solo con el uso de inteligencia artificial. Entonces, en el mismo sentido, aquí como ejemplo tenemos chatbots médicos que guían a los pacientes según sus síntomas. ¿Sí? Vean, antes se utilizaba el Google. Una persona tenía algún síntoma y escribía, me duele tal parte y tenía un resultado, ¿no es cierto? Ahora ya existen chatbots médicos. Entonces, aquí el paciente va a escribir quizás los síntomas y va a tener un resultado, pero este resultado no va a ser como el Google, porque comparando entre una fuente abierta, una fuente no muy confiable, a diferencia de que acá estamos hablando de modelos que han hecho un procesamiento de datos, el resultado va a tener quizás un 80% de precisión, ¿sí? Porque eso es un punto muy importante dentro de la inteligencia artificial, la precisión. Ahora hablemos acerca del futuro de la inteligencia artificial en la medicina. No sé si hasta aquí tienen alguna duda de lo que hemos visto, la parte técnica de la inteligencia artificial. Como quien hacemos una pausa, no sé si tienen alguna duda. Todo lo que vimos es la parte técnica. Que no hay ninguna duda por el momento, doctor. ¿No? No hay dudas, entonces entiendo que está claro hasta aquí, ¿no es cierto? Sí. Ya, ahora hablemos acerca del futuro de la inteligencia artificial en la medicina. Sí, algo muy importante. Y me he tomado la libertad de buscar estudios realizados donde confluyen estas dos ciencias, ¿no es cierto? Las ciencias informáticas, la parte de inteligencia artificial y la medicina. Aquí tenemos un estudio, ¿no? Sí, he copiado el abstract. Dice que uno de los principales problemas justamente es predecir las enfermedades cardíacas, ¿no es cierto? Sí, ese es un desafío que tenemos aquí o tienen en los médicos. Entonces, si podemos observar con la parte teórica que vimos hace un momento, ¿sí? Está utilizando Machine Learning, ¿sí? Machine Learning, algoritmos, ¿sí? Y aquí están los algoritmos. Estos son los algoritmos que están probando, ¿sí? Ahora, era muy importante ver esa parte técnica, ¿sí? Que esto de aquí ya están programados. La parte matemática ya está. Usted solo tiene que llamar a este algoritmo, ¿no? Pero en función de los datos. ¿Cuáles han sido los datos? Aquí tenemos la base de datos que han utilizado, ¿sí? Estos datos son quizás el historial clínico de varios pacientes, ¿no? Relacionado a enfermedades cardíacas. Entonces, si ustedes buscan en Internet, pueden encontrar este set de datos, este conjunto de datos. Son datos abiertos, es lo que se hace normalmente en la investigación. Sí, usted puede recopilar sus datos, pero recordemos que en la parte médica la cuestión ética, la cuestión bioética es bastante fuerte. Entonces, en ese sentido, es un poco más complejo declarar un proyecto y pasar por la parte ética, y es por eso que se opta por utilizar conjunto de datos. Sí, conjunto de datos publicados. Es decir, estos datos son públicos, ustedes pueden descargar. Si usted va al Google y pone estos datos, vuelvo y repito, usted puede acceder y va a ver que son justamente
historiales clínicos de pacientes con enfermedades cardíacas. Entonces, ellos utilizaron estos datos, ¿sí? Y a su vez hicieron una clasificación. Primero hicieron un entrenamiento. En función de todo lo que vimos anteriormente, sí, que puede ser aprendizaje supervisado, no supervisado, por refuerzo, ¿no? Sí, que puede ser, o a su vez, estos algoritmos se utilizaron. De igual forma, sí, no hace falta tener la parte matemática del algoritmo porque ya todo está configurado en los diferentes lenguajes de programación. Simplemente hacemos un llamado a esos lenguajes de programación con estos datos o con esta base de datos que tenemos. Lo que sí aquí me gustaría explicar normalmente, ¿qué es lo que se suele hacer en entrenamiento de datos en inteligencia artificial? Del conjunto de datos que usted tiene, el 20% es para entrenamiento, es para enseñarle al algoritmo de lo que hablábamos al inicio, la cognición humana. El algoritmo debe entender, debe conocer, sí, debe entrenarse en cierta forma y al final el 80% en cambio es ya para predecir, ¿sí? Ejemplo, tenemos 1000 imágenes médicas, ¿sí? eh, Justamente lo que estamos haciendo un proyecto, tenemos referente a cáncer cervicuterino, ¿sí? A lesiones intraepiteliales. Tenemos 1000 imágenes. De esas 1000 imágenes vamos a coger 200 imágenes y le vamos a entrenar. Si ves esta lesión acá, si ves una coloración tal vez amarillenta, etcétera, le vamos entrenando al algoritmo con esos 200 datos. Y después el 80% restante, es decir, los 800 datos, ahí sí va a predecir. Nosotros antes ya tenemos el resultado, ¿no es cierto? Es decir, el conjunto de datos tenemos 1000 datos y de esos 1000 datos, ¿cuántos desarrollaron cáncer? ¿Sí? Entonces, el algoritmo al final me va a dar un valor que va a ser la precisión. Aquí tenemos los falsos positivos, los falsos negativos, ¿sí? Cuánto se equivoca, porque a pesar de que estamos hablando de inteligencia artificial, a pesar de que estamos hablando de que son algoritmos, parte computacional, también se equivoca. Hay un margen de error en todo esto. Continuando con el ejemplo, los algoritmos que se utilizaron, la base de datos que utilizaron, y acá tenemos, vean, el entrenamiento, cómo se hizo y los principales resultados. ¿Sí? Me tomé el tiempo de también poner o copiar de este algoritmo, si desean, este algoritmo está en internet y es de acceso, perdón, el artículo es de acceso abierto, entonces pueden consultar el resto de la información encontrada en el mismo. Yo traté de resumir para entender, ¿sí? Aquí tenemos los resultados de este algoritmo y es esto lo que se está haciendo en investigación médica, es esto lo que se hace con la inteligencia artificial en la medicina, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Aquí tenemos el entrenamiento, no sé si pueden observar, si se observa de forma clara, ¿sí? Y esto es la precisión de los modelos. Tenemos todos los modelos que se han utilizado, ¿sí? Todos los modelos con este conjunto de datos, ¿sí? Aquí tenemos el conjunto de datos. Y pueden observar ustedes cuál es el que tiene la mejor precisión, ¿sí? Aquí están la mejor precisión de un 80 y algo más, 80 y quizás 83%, a ver, perdón, 89% o 90 y algo más por ciento, ¿sí? Estos son los algoritmos, ¿sí? Por ejemplo, KNN, que son redes neuronales, entonces es el que logra eh, determinar de mejor forma las enfermedades cardíacas de este historial clínico, de este conjunto de datos de estos pacientes. Más acá, aquí tenemos, vean, tenemos el entrenamiento y tenemos acá. Aquí está toda la parte del entrenamiento, ¿sí? Cuando le entrenaron con el 80% perdón, con el 20% de datos, como vuelvo y repito anteriormente, lo dije, que es lo más común, ¿no? Y hay algunas normas establecidas en inteligencia artificial, en el manejo de algoritmos de inteligencia artificial. Lo que les doy ya son algunos estándares, se entrena con el 20% y con el 80% se hace pruebas, a ver si realmente el algoritmo responde bien a lo que le enseñamos. Entonces, aquí el entrenamiento, aquí tenemos la precisión, tenemos falsos positivos, falsos negativos, ¿no? Para entender de mejor forma el recal, el F1 score, simplemente vamos a decir, aquí tenemos la precisión, tenemos falsos positivos, falsos negativos. Y pueden observar ustedes que tenemos en el entrenamiento, tenemos un 86% de precisión, ¿sí? Igual que falsos positivos y falsos negativos. Pero cuando estamos ya ejecutando el algoritmo, ya estamos probando. Aquí ya está realizando predicciones.
se puede observar que se incremente esa precisión, ¿sí? Tenemos del 86 al 88 por dar valores enteros, ¿sí? Entonces, se puede decir que el algoritmo o estos algoritmos sí pueden utilizar. Quizás si alguien quiere tomar la posta de este estudio, pudiera mejorar la precisión, ¿sí? No hay nada en investigación científica, sabemos, en estadística, sabemos que no podemos llegar al 100%, ¿no es cierto? Por eso cuando hacemos cálculos de poblaciones para ejemplificar, 95%, ¿no es cierto? Tenemos el margen de error de 3%, 5%, etcétera. Entonces, asimismo, también en lo que es inteligencia artificial no llegamos a un 100%. Asimismo, una regla que no está escrita, pero dentro de la inteligencia artificial se maneja, si pasa del 83%, se puede decir que hay un alto grado de efectividad o de precisión dentro de los resultados que el algoritmo nos da. ¿Sí? Vamos a otro estudio. Permítanme borrar la pantalla. Aquí hay otro estudio, ¿no? Este es para el diagnóstico. Aquí utilizamos Deep Learning, que es un aprendizaje profundo. Lo que normalmente se necesita aquí es un mayor número de datos. ¿Sí? Vemos que es diagnóstico por medio de imágenes, ¿no es cierto? ¿Sí? Asimismo, podemos observar los algoritmos que se utilizaron y tenemos redes neuronales, ¿no es cierto? También tenemos Super Vector Machine, ¿sí? Y algunos más. Aquí están árboles de decisiones, Random Forest, los principales que vimos de forma breve, ¿no? ¿Qué es lo que hacían, cómo funcionaba? Tenemos algunos algoritmos y vamos a ver el conjunto de datos. Aquí está el conjunto de datos. ¿Sí ven? Sí, también es un conjunto de datos público. ¿Sí? Y rayos X, si no estoy mal. Y vamos a clasificar estas imágenes ya que a su vez dice cáncer de piel y algunas cuestiones más. También la efectividad, pero para entender de mejor forma, vamos a los resultados. Eh, la idea ha sido de este algoritmo clasificar, ¿no es cierto?, imágenes del pulmón, ¿sí? Tenemos los algoritmos y aquí está la precisión. Y vean cuál de ellos tiene mayor precisión. Tenemos uno de redes neuronales que es el, como vimos anteriormente, es el más utilizado en el área de las ciencias médicas. Está a una precisión del 95%, altísima, ¿sí? Altísima. Quiere decir que lo que probaron aquí sirve, se puede ya poner en producción. Tenemos aquí mismo para cáncer de piel, ¿no? Melanoma. En este mismo estudio, la precisión algunos algoritmos también hay un 96% de precisión, ¿sí? Vamos entendiendo de mejor forma con la parte teórica, ¿sí? Como pueden apreciar ustedes, se puede entender qué es lo que hacen en un estudio, ¿sí? En un estudio científico en el área médica. Algo muy importante para recapitular es entender qué algoritmos utilizaron. ¿Sí? No necesito conocer a profundidad el algoritmo, basta con copiarlo y poner en internet y voy a entender el principio, qué es lo que hace, cómo trabaja, no necesito más. No voy a aprenderme una ecuación, no voy a desarrollar, porque detrás de estos algoritmos existen ecuaciones increíbles, pero no me interesa desarrollar la ecuación a mí. Lo que me interesa simplemente es estos datos, pasar por estos algoritmos y al final ver cuál tiene mayor precisión. ¿Sí? Vamos con otro estudio más. Y aquí sí utilizaron ChatGPT. Vean, también se utiliza ChatGPT dentro de lo que están haciendo dentro de los estudios, pero no para que me ayude a hacer tareas, ¿no es cierto? No para que me ayude a redactar los artículos que ustedes tienen que hacer. Es decir, no para que haga el trabajo de un estudiante, sino aquí lo que han utilizado han hecho una comparativa, ¿sí? El método es
la evaluación, ¿no? La evaluación o una comparativa entre ChatGPT 3.5, ChatGPT, la versión 4, que normalmente, ¿en qué se diferencian los dos? El uno, el ChatGPT 3.5, normalmente es el que está abierto al público. Si no estoy mal, creo que la actualización de la información que te da es de 2 años. Quizás 2022. Si usted le pide información, le va a dar hasta del 2022. Tiene una actualización hasta el 2022, si no estoy mal. A diferencia de ChatGPT 4.0, que es el actual, le puede dar información de hoy. Si usted le pide, dame noticias del día de hoy de Ecuador, va a dar ese resultado. Es decir, que la base de datos está actualizada o está conectada en tiempo real. Esa es la diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? Sí, se hizo una comparativa aquí en el 2022, ¿sí? Son médicos que, para entender de mejor forma, ellos dieron exámenes de algunas especialidades, ¿sí? Dice que existen más o menos un número amplio de participantes y luego pasaron, aquí está, 120 veces por ChatGPT versión 3.0 y la versión 4.0 y compararon cuál tiene los mejores resultados. Si todavía el médico tiene mejores resultados o da mejores resultados en estas especialidades o ChatGPT. Sí, es una comparativa súper importante. Y es aquí también donde vamos a sacar y la conclusión a priori es que todavía el ser humano está por encima, a más de lo que vimos anteriormente, a más de lo que vimos que no logra imitar la cognición humana al 100% o no tiene algunas características que solo desarrolla el ser humano. Entonces, ustedes pueden observar en este estudio, ¿sí? Miren, las disciplinas, tenemos medicina interna, tenemos cirugía general, pediatría, etcétera, algunas disciplinas. Y aquí está la media. 67% en medicina interna, ¿no es cierto? Los médicos, ¿sí? 849, tenemos una muestra de 849. Chat GPT, entendiendo que estaba desactualizado, entendiendo que es la versión abierta al público, eso sí es una desventaja, ¿no? Para entender mejor este artículo, llega a un 43% de efectividad o de precisión, pero Chat GPT 4.0 tiene una efectividad del 71%. ¿Sí? Aquí está, también tenemos el coeficiente de, vamos a ver qué nomás desarrolla, ¿sí? La desviación estándar, el intervalo de confianza, etcétera. Para entender de mejor forma, quizás hay estudiantes que no están familiarizados con la estadística, vamos a ver directamente el valor como efectividad. Entonces, en medicina interna, un médico normal o los médicos normales tienen una precisión del 67, sí, punto 9%. ChatGPT 43, versión 3.5. ChatGPT versión 4 tiene una precisión del 71%. En cirugía general, 69.9, ¿sí? Tenemos el 48.5 y acá tenemos un 70, ¿sí? 70.4%. Pediatría tenemos el 75%, ¿sí? Aquí pueden observar que supera ampliamente, vean, a ChatGPT 3.5 y a la versión 4, ¿sí? Entonces, de igual forma, acá tiene en psiquiatría un valor bastante alto, pero ChatGPT versión 4 supera, ¿sí? Igual en ginecología tenemos un 69% de precisión, ChatGPT 3.5 43, ¿sí? Y ChatGPT versión 4 un 63.9. Acá, si vean, tiene una mayor precisión, ¿sí? El ser humano, el médico. Como les dije, a pesar de que ha avanzado bastante la inteligencia artificial, el ser humano sigue siendo
el pilar fundamental, ¿no es cierto?, de la cognición. Todavía no podemos imitar o no pueden imitar, a pesar de que también ya estamos en la era cuántica. En este momento ya existen computadoras cuánticas, ¿sí? Y también está probándose la inteligencia artificial cuántica. A pesar de eso, todavía no logramos, y creo que es algo bueno, ¿no es cierto? Porque caso contrario, ya no necesitaríamos médicos, ya no necesitaríamos expertos en ciertas áreas, solo utilizaríamos la inteligencia artificial. Muy bien. En función de los ejemplos, sí. Entonces, ¿cuál es el futuro que tiene la inteligencia artificial en la medicina? En el ámbito de la investigación científica y el desarrollo de nuevas tecnologías, vimos que puede predecir enfermedades raras, ¿no es cierto? Podemos también utilizar para la creación de medicamentos personalizados. Otro campo que en este momento está en auge es la genética, ¿sí? Todas las personas en función de la parte genética quizás puedan desarrollar el mismo tratamiento o puedan desarrollar una efectividad al mismo tratamiento que el resto de personas, ¿no es cierto? Entonces aquí se hace presente la inteligencia artificial, ¿sí? Podemos crear medicamentos personalizados en función de la genética de cada uno. Sí, tenemos el uso de gemelos digitales para simulaciones médicas. Los gemelos digitales simplemente es la réplica quizás del órgano, el corazón, etcétera. Normalmente en medicina ustedes saben que para operaciones que van a nivel de cabeza, netamente cerebro, se utiliza gemelos digitales, donde que el médico realiza una revisión de lo que va a hacer, ¿no es cierto? Tiene un cerebro parecido y analiza por dónde va a realizar la cirugía, ¿sí? Esos son los gemelos digitales. Entonces, aquí también se puede aplicar la inteligencia artificial. Esto haciendo hincapié que es desde el punto de investigación científica. Tenemos avances en la interpretación médica. Netamente, ¿no es cierto?, va a mejorar la precisión del diagnóstico asistido. Es muy importante porque todavía existen procedimientos que toman mucho tiempo el resultado. Normalmente en una biopsia. Sí puede demorarse hasta 40 días para tener los resultados, a diferencia de que sí existen programas de inteligencia artificial porque también ya hay aplicaciones comerciales, ¿no? De uso comercial. Obviamente el código no está abierto, no sabemos cómo funciona, etcétera. Sí, ahí la investigación puede hacerse presente, sí, desarrollando modelos que ayuden a este diagnóstico y que sean gratuitos y que se pueda utilizar en las comunidades, ¿no es cierto? Porque hay comunidades que no tienen acceso a ciertos exámenes. Entonces, pudiéramos quizás de forma sencilla y abaratando costos, porque la inteligencia artificial necesita datos, necesita imágenes y hace un procesamiento que a su vez el resultado va a ser algo parecido a que normalmente se hace bajo los exámenes médicos, ¿sí? Reduciendo tiempo, costos y muchas situaciones más. La investigación, que como ustedes pudieron observar, esos artículos científicos no tienen una alta precisión en algunos casos. Entonces, ahí todavía se puede hacer investigación para reducir esos falsos positivos, ¿no es cierto?, y negativos en los estudios clínicos. Algo muy importante y que a nivel de Universidad Católica de Cuenca estamos trabajando es en la ética. Justamente estamos escribiendo un artículo de que si está normada o no el uso de inteligencia artificial en la parte médica. Y normalmente, ¿qué es lo que pasa en la parte tecnológica? Existe la invención de un nuevo dispositivo que nos facilita la vida. No se hace una prueba, sí, no se hace una prueba y netamente ya se saca a comercialización y después puede presentar problemas. Sí, puede presentar errores de seguridad, es decir, vulnerar el dispositivo, puede causar daños, etcétera. Sí, en la medicina, medicamentos, ustedes saben que hay que hacer ensayos clínicos, hay un tiempo bastante prudencial, pero en relación a la parte tecnológica, ahí sí no estamos teniendo nada o no se están aplicando ninguna norma.
no se tiene ninguna regulación. Sí, esa es una parte muy importante que necesitamos generar investigación, saber cuál es la normativa, qué país tiene normativa quizás para regular o se está aplicando o hasta dónde puede llegar la inteligencia, ¿no es cierto?, artificial en la parte de la salud, considerando que la salud es un campo bastante sensible, ¿no? Por el mismo hecho que maneja a seres humanos. La responsabilidad médica en decisiones de toma de, ¿no es cierto? A su vez, ustedes saben que en función de la literatura científica, ustedes pueden tomar decisiones, pero aquí la inteligencia artificial, sí, eh, eh, puede tomar decisiones, pero ¿qué tan válido es eso, ¿no es cierto? En cuanto a sesgo de datos y desigualdad en el acceso a la tecnología, muy importante el sesgo de datos. ¿Sí? Ven que el entrenamiento del algoritmo es en función de los datos, pero si le ponemos más datos de lo que normalmente utilizamos, más de los 2.000 datos, ahora le metemos 20.000 datos, va a haber un sesgo de datos. ¿Sí? Todo eso es lo que todavía se puede investigar y a su vez muchas cosas más aplicado a la psicología, aplicado a diferentes áreas, porque la área de la medicina es bastante amplia. ¿Sí? Ese es el futuro de la inteligencia artificial. ¿Sí? En función del tiempo que se ha calculado justo para cumplir la hora. No sé si hay preguntas. Sí, doctor. Preguntas. Nos han enviado unas preguntas por parte de los asistentes. ¿Qué otras tecnologías emergentes podrían potenciar aún más la inteligencia artificial en el campo de la salud? A ver, la robótica, por ejemplo. Sí, ustedes saben que ahora tenemos operaciones asistidas, ¿no es cierto?, por robots, ¿sí? O a su vez, el médico puede realizar desde otra localidad una operación o una cirugía, ¿sí? Entonces, la robótica va de la mano porque podemos aplicar los principios de la inteligencia artificial, algoritmos de inteligencia artificial a estos robots para mejorar la precisión. Asimismo, la telemedicina, ¿sí? Ustedes saben que aquí en Ecuador, el momento que nos vimos envueltos en la pandemia, en teoría, no sé si utilizaron bien los conceptos de telemedicina, sin embargo, funcionó, ¿no es cierto? Funcionó para, en cierta forma, mejorar la calidad de vida de todas las personas que estaban en confinamiento. Entonces, podemos mezclar con inteligencia artificial para mejorar todos los procesos y todos esos resultados. ¿Sí? De antemano, pudiera decir que esas tecnologías. Y la otra pregunta es, ¿qué habilidades deberían desarrollar los profesionales de la salud para trabajar junto a sistemas de inteligencia artificial? Excelente pregunta, pero además de que en este momento el médico debe desarrollar un perfil de investigación, ¿no? De investigador, como quizás en la anterior capacitación vimos. Debe aprender el análisis de literatura científica, como vimos, debe aprender el manejo de un software estadístico. Aquí no necesita aprender quizás o especializarse en inteligencia artificial porque existe, ¿no es cierto?, los proyectos multidisciplinarios, ¿sí? Y normalmente un equipo multidisciplinario se compone por un médico, un matemático, un estadístico, un biomédico quizás o ingeniero que maneje toda esta información. Entonces, seguimos manteniendo quizás ese concepto de que el médico, además de la parte asistencial, debe aprender a investigar y a su vez trabajar en grupo para poder relacionarse con otras disciplinas. Listo, doctor. Creo que no hay más dudas por parte de los asistentes. Eh, Excelente. y por nuestra parte, queríamos agradecerle por su valiosa ponencia y por compartir su conocimiento con nosotros. Ha sido un honor contar con su participación. Muchísimas gracias. Agradezco a ustedes por la invitación y espero que haya sido de utilidad esta información que acabamos de dar. Lo hemos bajado de la parte técnica a conocimientos generales, ¿no? Muchas gracias. Sí, y a los asistentes, igual muchísimas gracias a todos por su tiempo y su participación. En el chat van a encontrar el link de asistencia y la palabra clave. Y bueno, espero que esta sesión haya sido útil y nos veamos en una próxima ocasión. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias, doctor.